Al final intentaré responder o más bien tratar de trazar los caminos que llevarían a los medios a tener una visión queer cuando hablan sobre el matrimonio igualitario. Igualmente, problematizar sobre si es necesario que los medios tengan un abordaje queer al matrimonio civil igualitario. ¿El matrimonio civil igualitario es queer? Esa también es una de las preguntas que puede salir. Como les explicaba en un inicio, es una investigación en curso. Yo dentro de la campaña del matrimonio civil igualitario hago todo lo que es estrategias de medios con periódicos, acercamiento a periodistas y eso. Yo no soy de parte del equipo original de la campaña. Me integré hace aproximadamente un mes, 2 meses, pero pretendo justamente aportar a la campaña desde esta perspectiva, ¿no? Trabajar en la incidencia en medios para que se posicione una nueva mirada no solo sobre el matrimonio civil igualitario, sino, como ya veremos más adelante, sobre todos los temas conexos que tienen, que abordan las temáticas del LGBTI en los medios. Considero yo que dentro de los medios de comunicación no podemos dividir las temáticas en exclusivamente matrimonio civil igualitario, exclusivamente familias diversas, exclusivamente no sé, las luchas de las personas trans para que conste el género en la cédula, sino que los medios de comunicación hacen un abordaje más global, más contingente de todas estas temáticas. Primero por espacio, o sea, básicamente los medios de comunicación tienen espacios muy definidos, muy concretos, y no se puede dedicar la cantidad de espacio que se requería para cada una de estas temáticas, así que pienso yo que operativamente aglutinan todo en una sola temática. Entonces, mi investigación empieza primero con Diario El Universo. Empecé con el Diario El Universo porque es el diario que ha tenido más enfrentamientos con el gobierno actual, que terminó con una sanción prácticamente simbólica por 40 millones de dólares que tenía que pagar Diario El Universo por una nota que no tenía nada que ver con matrimonio civil igualitario ni con LGBTI, sino más bien era directamente en contra del presidente Correa. Pero muchos de los análisis de medios que se hacen en el país y muchos de los enfoques sobre análisis mediáticos parten de un presupuesto que yo no considero que es correcto, que es que los intereses del universo son de la derecha. Entonces, también me gusta problematizar qué es eso de la derecha. O sea, para muchas personas es un concepto ligado únicamente a lo económico, es un concepto ligado a lo retrógrado, al pensamiento. ¿Qué es la derecha? Para problematizar eso de ahí, entonces me gusta empezar el análisis con el Diario El Universo, que es casi por antonomasia el medio de comunicación de la derecha, junto con el diario El Comercio de Quito. Los dos son se suponen también los diarios de circulación nacional más leídos, los medios dentro de los medios tradicionales, ¿no? Se puede ver dentro del mapeo que hice únicamente desde 2013, porque de hecho hay más noticias desde 2009, si no me equivoco, que ya hablan sobre el matrimonio civil igualitario, no en Ecuador obviamente, sino fuera de las fronteras del país. Pero yo, básicamente lo que me enfoqué es en el 2013, porque es justamente el año en donde empieza la campaña del matrimonio civil igualitario en el país. El mapeo me dio como resultado que en Diario El Universo se publicaron 56 artículos referentes, como les decía en un inicio, no solo el matrimonio civil igualitario. Y encontramos en enero, esta de aquí es la primera noticia, sale el 15 de enero. Para mayo, entre enero y mayo no hay noticias. Para mayo tenemos 13 noticias sobre temáticas LGBTI.
En junio tenemos 10 noticias, en julio 6 noticias, en agosto son 12 noticias, en septiembre son 4 noticias, en octubre tenemos 2 noticias, en noviembre son 7 noticias y finalmente en diciembre 1 noticia. Considero yo, o sea, habríamos, para establecer si es que en cuanto numéricamente, específicamente, si es que numéricamente el espacio que dio el periódico El Universo para tratar todos los temas LGBTI, si es que fue el adecuado, si es que no fue el adecuado, deberíamos hacer como un análisis comparativo con otras temáticas, con otro tipo de luchas sociales y ver a cuál se le dio como más preponderancia. Eso sería tema de otra investigación. Lo interesante de esto es que la mayoría de las noticias que publica Diario El Universo tienen fuentes externas, es decir, son generadas por agencias internacionales. La mayoría de noticias tienen que ver con Estados Unidos, la aprobación del matrimonio igualitario en algunas de las unidades federales de los Estados Unidos. La mayoría de noticias tienen que ver con que en Francia, en París, se aprobó matrimonio igualitario, que en Uruguay se aprobó matrimonio igualitario. No existe un abordaje nacional de la problemática. O sea, existe, pero es de los... la menor cantidad de notas periodísticas que se publican. Entonces tenemos, por ejemplo, y básicamente todas las que están dentro de la sección política son las que se generan dentro del país. Entonces tenemos, empieza el mapeo con Ecuador, tiene temas más urgentes que el matrimonio gay, dice Correa, es el primer titular que abre el debate dentro de la generación noticiosa en el país, en El Universo. Rafael Correa desaprueba matrimonio igualitario. En política, aquí empieza ya lo que la campaña es específicamente matrimonio civil igualitario. Parejas del mismo sexo no logran casarse en el registro civil en Quito. Se inicia campaña a favor del matrimonio civil igualitario. El registro civil de Ecuador niega matrimonio entre dos mujeres. La pareja del mismo sexo que no logró casarse presenta acción de protección. Lesbianas presentaron acción. Y ahí termina la cobertura que hace El Universo. Como vemos, es una cobertura que se centra en la sección política. Esto ya nos dice de cómo se trata el tema del matrimonio civil igualitario. Se lo aborda desde una perspectiva política, no se lo aborda desde una perspectiva social, desde una demanda de la sociedad. Esto se lo hace específicamente porque al inicio, según mi lectura, al inicio de la campaña, hubo un confrontamiento entre el presidente Correa y Pamela Troya, que estaba al frente de la campaña, a través de las redes sociales, en Twitter. Entonces, ese enfrentamiento hizo que todo el abordaje que hacen, al menos en El Universo... ¿Puedo poner una precisión ahí? Sí. La campaña, no había todavía la campaña. O sea, bueno, pero... todavía no, Pamela no era. Eso fue exactamente el 25 de mayo, si no me engaño, y la campaña comenzó el 5 de agosto. O sea, por sacar, solo por precisión. Bueno, pero de todas maneras, o sea, existía el precedente y según, insisto, en mi lectura es que por eso los medios empezaron a abordar este tema como una cuestión política y no como una cuestión, no dentro de las secciones de sociedad, por ejemplo. Otra de las secciones que también aborda la temática LGBTI es Vida y Estilo. Vida y Estilo es una sección del periódico que se dedica es una revista de variedades. Entonces también se nos ubican nuestras temáticas dentro de las revistas de variedades. Entonces eso es finalmente fomentar los estereotipos. El abordaje en general de todas las noticias es bastante, podríamos decir, bastante ecuánime. O sea, es como dentro de todos los grandes medios de comunicación, en sus manuales de estilo se estipula de manera
general en todos los medios, que por ejemplo no se puede adjetivar, o sea, son normas básicas de redacción que se respetan dentro de este medio de comunicación específicamente. Eso no quiere decir que la visión con la que se redacta el artículo no tenga cierto sesgo, de hecho tienen un cierto sesgo, pero no se evidencia un sesgo homofóbico. Lo que sí se evidencia, en donde sí se evidencian sesgos homofóbicos y de manera fuerte, es en las secciones de opinión. Entonces, dentro de las secciones de opinión tenemos algunos casos paradigmáticos, pero sí me gustaría mencionar bueno, uno de los casos y que es uno de los últimos casos y que fue a partir de las últimas declaraciones del presidente. Creo que no es un misterio para todos de que nuestro presidente califica toda la teoría de género como una ideología y se ubica además sobre la teoría y sobre todo los teóricos que han construido la teoría de género. En una de sus últimas declaraciones el presidente pues habló de la ideología de género, de lo perversa que esta ideología era y de cómo en su gobierno no iba a permitir que la ideología de género permeara dentro de las políticas del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y tanta cosa. Ante eso, muchos de las personas que tienen columnas de opinión dentro de los medios de comunicación expresaron su desacuerdo, ya sea su desacuerdo o su acuerdo con esta perspectiva del presidente. Entonces destaca un artículo de opinión de Javier Neira, que justamente lo llama la ideología de género, en donde dice que bien por el país, Ecuador no puede convertirse en Sodoma y Gomorra. Es un artículo de la más... o sea, es vergonzoso realmente, o sea, es retroceder 2 siglos para leer cosas como... básicamente con esto, ¿no? El Ecuador no puede convertirse en Sodoma y Gomorra. Entonces ahí nos damos cuenta también, una cosa que yo percibí, es en opinión, son muy pocos los editorialistas que escriben su artículo desde una perspectiva más centrada. Todos son o a favor o muy en contra. Entonces Javier Neira evidentemente es muy en contra. Esto era lo que sobre lo que les decía en un inicio de que los medios no dividen las temáticas. Dentro de opinión es igual, pasa exactamente lo mismo. Entonces, dentro de un mismo artículo encontramos el matrimonio civil igualitario, familias homoparentales, adopción, inclusive se mezclan con la temática del aborto y otras demandas de los colectivos LGBTI. Ya para finalizar, como ya me queda un minuto apenas, menos de un minuto, entonces quisiera justamente, o sea, lo que quiero hacer justamente con esta investigación, esto era lo de Diario del Comercio, pero evidentemente ya no me va a dar el tiempo, es justamente preguntarnos cómo construir una mirada queer en los medios de comunicación. Y es factible, se necesita construir una mirada queer dentro de los medios de comunicación, va a contribuir a que la gente mejore no mejore, sino tenga más insumos para construir sus imaginarios sobre el mundo LGBTI, sobre lo LGBTI, o va más bien a perjudicar. O sea, porque si los medios de comunicación no tienen yo antes trabajaba en Fundación Ecuador Líquida como coordinador de comunicación, y si los medios de comunicación no tenían idea de qué eran las siglas del LGBTI, mucho menos vamos a esperar que los medios sepan qué es la teoría queer o cómo construir nuevos imaginarios desde la lectura queer sobre lo LGBTI. Entonces, básicamente lo que yo quería concluir era eso, o sea, y para presentar al debate
después de la ponencia de Iván.